Buenas tardes. Hoy día vamos a tener una clase nuevamente acerca de un tema también muy interesante de ciudadanía, como son los derechos de los adultos mayores y la situación que tienen aquí en el Ecuador. Como mencionábamos, esta información la vamos a encontrar en nuestra ficha, ¿no?, en la página 64 y 65 del proyecto integrado número 5. Y aquí está justamente una imagen de los adultos mayores, una información, un sabías qué, que es por lo general una información que nosotros no conocemos. Y también, ¿no?, aquí vamos a encontrar una rutina de pensamiento que es el me intereso, investigo, pienso, que tienes que realizarla como actividad, ¿no? También tienes que ingresar a un video de YouTube que tiene que ver con el tema de hoy y reflexionar, ¿no?, sobre algunas ideas de este mismo tema. Bueno, esa es la actividad que tenemos hoy día. Vamos a hablar un poquito sobre ella, ¿no? Dice, ¿sabías que el 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor? La Organización de las Naciones Unidas, ONU, instituyó desde el año 1990 este día. En el Ecuador, las personas adultas mayores son un grupo de atención prioritaria. Eso significa que tienen derechos preferentes, ¿no? Todos tenemos adultos mayores en nuestras familias, ¿no? Sean tíos, sean abuelitos, y por lo general nos interesa el tema porque nosotros algún día también seremos adultos mayores. No toda la vida vamos a ser jóvenes, ¿no?, o vamos a ser personas maduras, sino que vamos a un proceso de envejecimiento natural que nos va a llevar pues a ser un adulto mayor. Entonces tenemos que saber, tal vez ahora no nos interesa, no sabemos, no conocemos, pero debemos saber cuál es la situación para que en un futuro también esa situación de sus derechos también nosotros nos favorezcan, ya que como ya mencioné, es un proceso natural que todos vamos a pasar. Las personas adultas mayores son los de 65 años en adelante, ¿no? Eso ya es conocido como la tercera edad. Algunas problemáticas que se ven no solamente aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo, ¿no? Abandono, mendicidad, violencia, malnutrición, analfabetismo. Las personas adultas mayores muchas veces son víctimas del abandono de su familia. Cuando no tienen ya una etapa productiva, ya se convierten tal vez en una carga para sus familiares, ¿no? Y llegan hasta la mendicidad. En situaciones de violencia que hemos observado a través de las pantallas de televisión, donde lamentablemente sus familiares muchas veces los maltratan, ¿no? Entonces, todas estas cosas debemos de conocer de que ellos tienen sus derechos y que nosotros debemos de respetarlos y tratar de también que las personas los hagan cumplir, ¿no? Dice que hay un 737.514 casos de hombres y 806.12 mujeres adultos mayores. Total 1.212.461 de toda la población, ¿no? Más o menos son los adultos mayores según fuentes del INED en nuestro país, ¿no? Nos vamos poniendo viejos. La expectativa de vida global pasará a los 71 años de edad, en la actualidad a los 77 en el 2050, lo que quiere decir que las personas adultos mayores probablemente todos vivan más de 77 años. Esa es la expectativa de vida, ¿no? Gracias a la medicina, gracias a los avances de la tecnología, etcétera, etcétera. En el Ecuador, el censo del 2010 decía que los adultos mayores representaban el 6% de la población, alrededor de 900.000. En el 2020, el INEGI estima que hay 1.310.297 personas adultos mayores y el porcentaje aumentó a 7.4%. En el 2050, como una proyección, será más o menos 21.8% del total, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros la escala
global, en 2050 en América Latina, 1 de cada 4 personas serán mayor de 60 años, entre ellas estaré yo probablemente, ¿no? Ya estaré yo, sino mucho más. Según el BID, el porcentaje de las personas mayores de 60 años serán mayor al promedio global en el 2050. Entonces, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí sí preocupa por el motivo de que muchas veces no se respetan los derechos de las personas mayores y vemos que hay una gran cantidad de habitantes en nuestro país que pertenecen pues a esta característica, ¿no? Dice acá, aquí es casi parecido la información. En el 2017 el 10% de quienes vivían en condiciones de pobreza extrema y el 13% de quienes vivían en condiciones de pobreza moderada eran adultos mayores en el 2017. En Ecuador, la reserva del seguro de pensiones debería contar con aproximadamente 15 millones de dólares, pero solo tiene alrededor de 6 millones y medio de dólares. Hasta el 2018, un jubilado era sostenido con los aportes de 7 afiliados activos. Hoy esa relación no se puede calcular porque las cifras no son claras ni se actualizan. Recordemos que hemos tenido una pandemia, para eso ya había una crisis en el seguro social, donde se ha tomado muchos préstamos de los aportes de los jubilados y no se le está dando, tal vez remunerando como se debería a personas que trabajaron toda su vida y que trabajaron y aportaron para que su vejez sea establecida, que una vejez que sea digna, que no esté pidiéndole a nadie, pero muchas veces no pasa esto. Entonces sí preocupa porque tú estás aportando, pero en realidad no sabes si cuando termine no, tu ciclo activo y ya vienes a la jubilación, en realidad te vas a tener el derecho a tener tu pensión porque las cifras están siendo claras que en el Ecuador hay una crisis en el seguro social y los más desfavorecidos son los jubilados. No están haciéndoles un favor, ¿no? Sino es un derecho de que tú aportaste toda tu vida activa y que tú en tu vejez debes de tener tu remuneración para poder vivir año a año hasta que Dios te dé vida, pues, ¿no? Si no son favores, son derechos. Hay un divorcio entre el Estado y la población que está envejeciendo, ¿no? Deberíamos tener recursos de hasta 40 o 50 años, pero de acuerdo con los estudios actuales no tenemos sino hasta 10 años. Ecuador ha confundido los derechos con la caridad y la vida no se acaba cuando uno termina de trabajar o cuando se jubila. Uno sigue viviendo y sigue siendo el mismo. La vejez también puede ser atractiva, ¿no? Porque tú ves tu jubilación, al menos yo al momento dado veré mi jubilación después de unos 10 años más o menos. Entonces yo lo veo como algo que voy a estar tranquila, voy a descansar, voy a estar en mi casa, ya después de haber trabajado con mis estudiantes tantos años. Entonces uno lo ve, yo lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Que también de pronto estoy inmersa en eso en un momento dado, más cercano que ustedes, que son estudiantes y jóvenes, y yo digo, bueno, yo voy a recibir el pago de todas las aportaciones que yo he hecho. ¿Y qué pasa que se llego a esa etapa y no pasa eso? ¿Cómo voy a vivir? Si yo he pagado para mi vida digna, no es caridad, es algo que yo he aportado. ¿Saben ustedes cuánto se aporta? Más o menos más de $100 mensuales. Como $117 me descuentan a mí mensualmente para que no me den al final de mis días, cuando ya me jubile, no me den mis pensiones. Entonces, yo diría, ¿no? ¿Para qué nos están descontando algo que no nos van a ofrecer al terminar tu vida útil? O sea, ahora sí, porque necesitan, te descuentan, cuando no, ya terminas, ya no te quieren pagar, porque ha pasado eso. Ustedes ven en los noticiarios como los jubilados salen a protestar, no tienen medicina, no le pagan sus pensiones, no, y muchos otros derechos que no están siendo respetados, ¿no? En 1991 se aprueban los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad. En el 2015, la OEA crea la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 2016, la convención entra en vigencia y 2020 en Ecuador no ha sido implementado. No ha sido implementado en Ecuador.
En el 2017 fueron 30.471 beneficiarios. En 2019 se redujeron a 1.023.042. Porque van muriendo. Lo que están esperando eso, que los usuarios mueran y no tengan que pagarle las pensiones. Eso no debería de ser. En mayo del 2020, el IES contó con apenas el 27.7% de la población de edad de trabajadora afiliada, y en agosto de 2020 el total de adultos mayores, solo el 30.79% está afiliado a la seguridad social. Recuerden ustedes que esta pandemia, se oye feo, pero les hizo el favor a los del seguro social, pues de acabar con la vida de muchos adultos mayores que no cobraron sus pensiones. Y sin embargo, seguimos en crisis. El fondo de pensiones se alimenta de tres fuentes, ¿no? Los aportes de los afiliados, los rendimientos de las inversiones del BIES y el 40% del Estado. Pero el Estado no paga y es un problema, porque si no paga no hay para esas pensiones. OI dice que los ahorros para los jubilados se agotarán en el 2037, en el peor de los casos en el 2040, si el Estado no paga. Si el Estado paga, presente y futuro. Eso es una problemática. ¿Cuáles son los derechos específicos de los adultos mayores en Ecuador? La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. El trabajo remunerado en función de sus capacidades se consideran sus limitaciones. La jubilación universal para quienes han aportado. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculo. Viene el señor chofer de la buseta y sale corriendo para no parar, para no coger o parar para coger a un adulto mayor, porque tiene que pagar la mitad. Aquí eso pasa en Ecuador, de RIPRE. Excepciones en el régimen tributario. Deben de ser devuelto el IVA, ¿no? Cuando usted compra, los adultos mayores pueden hacer, recoger sus facturas y luego en el SRI, a nivel de plataforma, ponen ahí y le devuelven el IVA, la devolución del IVA. Exoneración de pagos por costos notariales y registrales de acuerdo con la ley. El acceso a una vivienda digna con respeto a su opinión y consentimiento, y el derecho a recibir alimentos de sus parientes. Vean ustedes que tienen derechos, pero no todos se cumplen. Si usted tiene en su casa un adulto mayor, sea su abuelita, su tío, su pariente o sus vecinos, recuerden que esas personas tienen derechos, que tuvieron una vida activa y trabajaron para poder sacar adelante su país y tener una vejez digna. Entonces usted tiene que considerarlos, porque hoy por ti y mañana por mí. Usted sabe que todos caminamos hacia la vejez, ¿no? ¿Verdad? Mis mejores años, dice, los centros gerontológicos que se han implementado a nivel del país, y en Guayaquil hay algunos centros, la gerontología, que es justamente el cuidado del adulto mayor, ¿no? Los centros gerontológicos residenciales ofrecen servicios de alojamiento y cuidado a los adultos mayores en situaciones de extrema pobreza, sin referente familiar o en situación de abandono, porque lamentablemente hay gente que abandona a sus adultos mayores, no quieren esa responsabilidad, no quieren ese cargo y estas personas son pues adoptadas por algunos centros que se encargan. Pero lamentablemente no todos tienen la suerte, ni hay la capacidad de pronto para todos los que a veces los adultos mayores que vemos nosotros, que todavía están vagando en las calles. Ellos tienen derechos y nosotros tenemos que respetarlo. Usted sea un buen hijo, sea un buen nieto, sea un buen vecino, y acuérdese de sus adultos mayores. Bueno, esto es un tema de reflexión. Es un tema de reflexión porque nosotros, como ya les mencioné, todos caminamos hacia la vejez. Todos tenemos el proceso natural. Y recuerden ustedes que hay que hacer el bien, ¿no? Y no mirar a quién, y también todo en la vida se devuelve. Entonces tenemos que hacer el bien para que también vean nuestros hijos y tengan un ejemplo de cómo tratamos a nuestros abuelos, a nuestros padres. Entonces, así como nosotros inculcamos muchos valores, ese valor también se fomenta y se devuelve luego, ¿no? Con el ejemplo que usted puso al tratar a sus adultos mayores, ¿ok? Bueno, esa ha sido la clase de hoy. Espero hacerlos reflexionar. Espero que la vean y espero que puedan hacer su tarea, que está muy fácil el día de hoy. Que tengan una muy buena tarde
sigan haciendo sus tareas. Por favor, no se olvide que yo estoy revisando día a día y que usted tiene que responsabilizarse por las tareas que ya tienen una calificación por cada maestro.